Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. ¿A qué hora? A las 8:01 de la mañana. Estamos en Noticias con Café. Último día de la semana, pero no de trabajo para Puerto Rico y para Bonita Radio, porque mañana 21 también estamos en Esto es lo último a las 11 de la mañana. Y a esta hora vamos a hablar de COVID, vamos a hablar de vacunación, vamos a hablar del metrocentrismo que invoca el gobierno de Puerto Rico y que deja atrás a los municipios del centro del país, sobre todo del proyecto de vacunación. Vamos a hablar de lo que el gobernador de Puerto Rico no ha dicho y que supuestamente va a salir hoy por filtración, que es el protocolo del Departamento de Salud para la reapertura de las escuelas, que insiste el Ejecutivo que será el próximo 1 de marzo y que el próximo lunes habrá de hablar detenidamente sobre el protocolo de las escuelas y cuáles están listas. Aunque la secretaria del Departamento de Educación, que había dicho que tenía los nombres de las escuelas que estaban listas, ahora dice que los va a entregar el día 25, es decir, el próximo jueves. No tiene ni pies ni cabeza el gobierno de Puerto Rico a solo mes y medio de estar en el poder. Pero ellos dicen que es que esto toma tiempo y solamente llevan 40 días en el poder y que por eso no se podía interpelar a la secretaria del Departamento de Educación designada, Elba Aponte Santos. Pero lo más importante, compartan, vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo en la Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil. Enviar cheques o giros postales a la Fundación Periodismo Siglo XXI a través del correo general PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. E igualmente, saben que pueden conseguir todos nuestros proyectos y nuestros programas, incluido el programa de deportes que hace todos los días, de lunes a jueves, Rodrigo Otero Goico, a las 12 del mediodía en YouTube, tipo podcast, iTunes, Spotify y iVoox. Bueno, yo creo que lo más importante que deberíamos establecer hoy es la búsqueda, o por lo menos la identificación que hacemos desde Bonita Radio. Y por eso es tan importante que estemos participando del proyecto radio tradicional de la red informativa. Y es lo que el país ha venido haciendo y sus gobiernos han venido haciendo desde la institucionalidad y los medios de comunicación igualmente, que es provocar que Puerto Rico se vea solamente como una zona urbana entre San Juan, Carolina y Bayamón. Y es tan evidente que así ha ocurrido con relación a los pueblos, incluidos del sur de Puerto Rico, relacionado al proyecto de vacunación. Ustedes saben que la semana pasada nosotros trajimos información, porque así lo trajo también los colegas, lo trajeron los colegas del Nuevo Día, de que había municipios en Puerto Rico que nunca habían recibido una vacuna desde el mes de diciembre. Entre ellos está Añasco, Ceiba, municipios del este del país, Añasco, Ceiba, Toa Alta, Coamo, municipios que tienen Maricao, hasta un sobre 70% de personas de edad avanzada, más allá de 65 años, pero el secretario del Departamento de Salud justificaba que no habían llegado a esos lugares. En aquel momento, la justificación era: no las hemos repartido allí. Es decir, no había ninguna. Pero en este momento, una semana más tarde, alguien le dijo al secretario de Salud: muchacho, tú lo que tienes que invocar es que hay un problema por las nevadas en Estados Unidos. El problema es que dicen los alcaldes de esos municipios que la nevada no había pasado,
no había la crisis que hay hoy en Estados Unidos, sobre todo en el estado de Texas. Y ya Ceiba, ya Añasco, ya Coamo, eran de los municipios olvidados para el proyecto de vacunación de parte del Departamento de Salud. Muy cierto como nos llaman los de la isla. De la isla somos todos. Gracias, José Dil, por tu comentario. Y yo creo que ya es hora que la gente se ponga para su número y aprenda que en efecto Puerto Rico es más allá de San Juan, Carolina y Bayamón, que el metrocentrismo propone invisibilizar a una población que está pasando las de Caín, y así lo demostramos y lo demostró el proceso de recuperación que al día de hoy no se ha terminado en el país, sobre todo en ese centro de la isla, desde que hubo la emergencia de los huracanes Irma y María. Así que yo creo que de una vez y por todas habría que confrontar al Ejecutivo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que allí no vive gente? ¿Qué es? ¿Que ustedes quieren decirle al país que, como le dijo Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garcet en el pasado cuatrienio, que había que esperar porque ustedes llegaran para hacer un photo opportunity e inaugurar los puentes que se destruyeron en María y que dejaron incomunicados a muchos de los sectores remotos del país en esos municipios, entre ellos Utuado? Me parece que es importante que se identifique como tal y que el gobierno conteste de una vez y por todas por qué el metrocentrismo, que tanto daño le ha hecho al país y que, vuelvo y repito, invisibiliza aquellas comunidades remotas, como pueden ser esas comunidades que perdieron su capacidad de tránsito, de tráfico, de comunicación en los huracanes Irma y María, y que parece que ahora es demasiado lejos llegar allí. Yo me imagino a la de La Piedra en Orocovi. Y al día de hoy no tenían vacuna. ¿Cuál es el proyecto, supuestamente, según el secretario del Departamento de Salud, para ir y asumir su responsabilidad de ir a los pueblos que han estado rezagados? A mí me encanta porque enseguida se inventan un eslogan o un lema. Como dirían en country, un eslogan, un lema propiamente dicho. Y dicen que es un vacuna tour. Bendito sea Dios. Como si estuviéramos de vacaciones, como si estuviéramos yendo a ver la Torre Eiffel en París o yendo a ver el Monte del Estado en Maricao. No estamos de tour. Esto no es una gira. Esto es asumir la responsabilidad que tiene la principal agencia de salud pública del Estado con los constituyentes del gobierno de Puerto Rico, sobre todo de aquellos que ganaron y que están en una posición hoy de liderato en el gobierno, a pesar de que solamente con un 32% en el caso del Ejecutivo. Como dije, los municipios son Maricao, Coamo, Ceiba, Peñuelas, Añasco, Juana Díaz, Río Grande y Toa Alta. ¿Qué dice el alcalde de Maricao? Wilfredo Ruiz ha dicho que le van a enviar el 24 de febrero, el próximo miércoles, supuestamente, una vacunación de 1,000, cuando él entiende que en la primera fase él estaría 100% cubierto con 3,000. Es decir, que le van a llevar 1,000, pero hay un desfase de 2,000. En el caso de Coamo, solo hay abierto un centro de vacunación. Y a pesar de que son 8,000 personas la población de 65 años o más, también el 24 de febrero le van a llevar 1,000 vacunas. Es decir, van a cubrir el déficit que tiene por no haberle llevado ninguna, solamente con 1,000 vacunas para cada uno. Recordemos que ahora el secretario del Departamento de Salud designado, Carlos Mellado, ha dicho que el problema es que se va a retrasar por las nevadas. Secretario, lo que pasa es que antes no había nevadas y tampoco llegaban. Eso es para que estemos en récord. Es el propio secretario el que le pone
es el alcalde de Toalta el que le pone el vacuna tour, Clemente Chito Agosto. El Departamento de Salud va a llevar de 800 a 1000 vacunas también para Toalta, cuando allí hay 10,000 personas de sobre 65 años. Esta es la primera fase. Recuerden que tiene que haber una segunda fase. El alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández, va a recibir a través de voces y el Departamento de Salud. Las de Coamo también va a ser a través de voces, que de hecho es de esos proveedores que está haciendo un excelente trabajo. Pero ayer el compañero Manuel Ernesto Rivera llamó la atención de que tienen un serio problema de comunicación y que los viejos no se están enterando. Oiga, es importante que la gente se entere de cuándo tienen o no tienen vacunas, que ayer hubo muchas personas que se acercaron al centro que tiene Voces Yolanda Guerrero en Guaynabo y no habían disponibles vacunas hasta esta próxima semana. Así que va a ser importante que la comunicación se dé entre el Departamento de Salud y los diferentes proveedores, sobre todo que ahora tenemos un secretario que parece que le dijeron que lo van a confirmar y está todos los días en los medios de comunicación hablando, sobre todo dando la excusa de por qué no ha llegado la vacuna a diferentes sectores. Eso con relación a la vacunación sigue siendo, recuerden, importantísimo. Sigue siendo una necesidad usted tener información puntual sobre qué es la vacuna, cómo opera esa vacuna, cuál es la capacidad que tiene la vacuna. Sobre todo información porque usted tiene que tomar una decisión informada cuando usted va a decidir o no decidir vacunarse. Es interesante lo que está pasando en Estados Unidos, que rebota a Puerto Rico igualmente con relación a la vacunación de los miembros de la comunidad escolar de frente o de cara a la apertura de las escuelas, que insiste el gobernador va a ser el 1 de marzo. Anthony Fauci habría dicho el pasado martes, y yo creo que esto es importante también asumirlo, que no todos los maestros tienen que estar vacunados como requisito para abrir los planteles. Y eso es importante porque son autoridades científicas las que hablan de cómo debería ser o cuál es la guía que tanto Anthony Fauci, director o una de las autoridades la Organización Nacional de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, así como la directora del CDC de Atlanta, que establecen, nosotros no creemos que tenga que ser un requisito para abrir las escuelas que todo el mundo esté vacunado en términos de los maestros, pero sí hay unas guías fundamentales, sobre todo ese sistema de sanitización, si espero haberlo dicho bien, que incluye el lavado de manos frecuente y sobre todo los dispositivos, o sea, las mascarillas, el hand sanitizer, el alcohol, lo que vayan a utilizar, súper importante que esté disponible para todo el mundo en todo momento en las escuelas. Eso abona de alguna manera a lo que el gobernador ha querido decir, sobre todo la insistencia que tiene de abrir las escuelas. El problema de abrir las escuelas en Puerto Rico no necesariamente tenga que ver con lo que está disponible la vacuna y que todo el mundo se la haya puesto o no. Es si las escuelas están listas y sobre todo si el protocolo que dice el Departamento de Salud que va a poner a disposición del pueblo hoy está claro y todo el mundo está listo para seguirlo. Yo creo que lo más crítico, pueden existir los protocolos, pero si no existe el hand sanitizer a menos a una distancia razonable para que todo el mundo pase por ahí y se lo unte cuando vaya a entrar al salón de clases, cuando vaya a entrar a la oficina de la directora, etcétera, etcétera, o el director. Yo creo que son los elementos importantes que al día de hoy el Estado parecería no poder contestar. Que el lunes, supuestamente en esa conferencia de prensa, va a hablar sobre el tema. Y me parece que es parte
de si la información está disponible, ¿por qué no la entregan? ¿Cómo es posible que Elba Aponte Santos haya dicho en la interpelación que dio a ese ritmo, el pasado jueves 11 de febrero, que estaban las escuelas disponibles y que hay unas 172 que pueden abrir, y al día de hoy no haya entregado esa información a la Asociación de Maestros y a la Secretaría Sindical? No se supone que estaban en el escritorio de ella. Entonces, ¿por qué no lo difunden? Porque no lo tienen. Porque si lo tuvieran, ya lo hubieran presentado. Y sobre el protocolo, la secretaria dijo que va a dar los nombres de las escuelas el día 25, pero el secretario de Salud dijo que hoy va a entregar ese protocolo y que será el próximo lunes que el gobernador hará una conferencia de prensa para presentar lo que es la orden ejecutiva. Entonces, imagínense, la orden ejecutiva vigente anticipa la apertura de los planteles escolares, pero solo autoriza actividades de preparación y acondicionamiento. No se olviden que también entonces aquí parecería que está claro, definido, que la orden de emergencia se establece para solamente abrir el grifo de los millones y que haya un grupito que asuma la responsabilidad y la jauja de los millones del gobierno de Puerto Rico con relación a la rehabilitación de las escuelas. En un año el gobierno del Partido Nuevo Progresista, de Pedro Pierluisi, de Ricardo Rosselló Nevares, de Tomás Rivera Chats, de Carlos Johnny Méndez. ¿Dónde está Tommy? No sabemos. No hizo nada con relación a las escuelas. Y hoy están diciendo que es emergencia para no tener que hacer nada, no seguir el curso normal de una contratación y poder acceder al dinero público, al dinero de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Y lo único que saben, por un lado le abren el grifo a los contratistas y por otro lado le dicen a los alcaldes que le van a dar mínimo $1 millón a cada uno para que atiendan los asuntos del COVID. Que es otra pluma, pero es como un poco cállate nene, en lo que por acá me llevo 80, 60, 70 millones de dólares. Vamos a ver cuánto cuestan las mascarillas, porque ya el país sabe lo que cuesta una mascarilla. Y usted sabe lo que cuesta para usted que compra quizás 100 en 2 meses. Vamos a ver cuánto le cuesta una mascarilla al Estado que compra 3 millones, 4 millones, 5 millones. Vamos a ver porque todo eso, lo bueno es que lo vamos a saber. Aquí lo menos que me dicen es que en la escuela Roosevelt pintaron líneas rojas afuera que llegan al portón de entrada. Imagínense, eso es emergencia. Las líneas rojas, se supone que usted no se estacione ahí porque son líneas de emergencia. El boleto es de $500. ¿Para qué? Pregunta. No entiendo por qué. Para estacionar cuántas unidades de emergencia, ambulancia, no entiendo. O sea, este es el Departamento de Educación que dice Elba Aponte Santos que está listo para recibir a los estudiantes. Entonces, con relación a OMEP, oiga, la verdad que hace tiempo que estamos oyendo que OMEP es un nido de manejos turbios con relación a los contratos. Lo menos que hay en OMEP es una pelea por quién lo dirige. Al día de hoy está dirigido por Miguel Colón, que nada más y nada menos es un activista del Partido Nuevo Progresista y que se cuestiona los niveles de irregularidades que ha habido con los contratos de esa organización, de esa institución pública, que es la que supuestamente vela por el mejoramiento de las escuelas públicas. Pero
ahora mismo Miguel Colón podría ser sustituido por otro activista del Partido Nuevo Progresista conocido o llamado Rivera Guzmán, Gabriel Rivera Guzmán. Pero supuestamente este también tiene problemas y es rechazado por contratistas porque alegan que mantiene malos manejos con el otorgamiento de contratos. O sea, estamos hablando de los funcionarios del Partido Nuevo Progresista, del comité de barrio del Partido Nuevo Progresista, que son los que dirigen allí, y el que está alegan que es malo y el que viene alegan que es peor. De Rivera Guzmán, si Rivera Guzmán no llega, lo que establecen es que el subsecretario, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, el ayudante de Edwin Mundo, Héctor Joaquín Sánchez, es el que va a firmar todos los contratos relacionados. ¿Qué fue lo que dijimos aquí desde el día 1 en que nos enteramos que Héctor Joaquín Sánchez era el candidato de Elba Aponte Santos impuesto por Edwin Mundo y compañía y por el gobernador Pedro Pierluisi? Con relación a Héctor Joaquín Sánchez, que ese venía a asegurarse que el dinero del pueblo de Puerto Rico en manos del Departamento de Educación se le entregara a los amigos del alma del Partido Nuevo Progresista, tal y como en un momento dado lo hizo Víctor Fajardo, y que hoy sabemos que no solamente fue a las arcas del partido a pagar la campaña del 96 y del 2000, sino que también cogió para él. Héctor Joaquín Sánchez no sabe que se está colocando como la figura que sustituye a aquel primer secretario del Departamento de Educación acusado de corrupción, y que ahí está el caso y los 13 años que tuvo que cumplir de cárcel. Lo dijimos hace 2 semanas cuando nombraron a Héctor Joaquín Sánchez, y está confirmado ahora con relación a OMEP. Pero no olvidemos, el Departamento de Educación está siendo puesto por sindicatura, bajo sindicatura en los fondos federales por el gobierno de Estados Unidos, precisamente por los manejos turbios relacionados con ese dinero que llega como transferencia y que es el departamento de más presupuesto en el gobierno de Puerto Rico. Y nos fuimos a una pausa de la red informativa. Cuando regresemos, estamos aquí en Noticias con Café por Bonita Radio. Seguimos en las plataformas digitales. Es que no hay nada oculto bajo el sol. Y ahora sabemos que en OMEP, quien va a firmarlo todo y va a revisarlo todo, yo me lo imagino con los documentos. Chequéate a si le dio chavos al partido. Yo me imagino la lista que tiene al lado, que le entrega a Edwin Mundo y compañía. Estos sí y aquellos no. Lo que debería pasar es que los funcionarios, los contratistas del gobierno de Puerto Rico que pueden llegar a tener contratos con OMEP relacionados a la rehabilitación de las escuelas, pero también a la venta de equipos o dispositivos relacionados con la pandemia, deberían estar allí en OMEP, mire, desde el día 1, presentando cotizaciones. Ese es el procedimiento. Perdón, no va a ser en OMEP, va a ser en la oficina de la Administración de Servicios Generales que ocupa hoy la joven abogada no revalidada hasta hace menos de 6 meses, Carla Mercado Rivera. Sí, la esposa de Anthony Maceira. Porque si no fuera por los vínculos que tiene con el Partido Nuevo Progresista y con los achichincles de Ricardo Rosselló Nevares, que fungían como los portavoces de el odio y el discrimen a través del Telegram chat, no estaría ahí posiblemente.
que todos están atornillados, hasta la madre de Anthony Maceira estaba atornillada con Tomás Rivera Chats en el Senado de Puerto Rico. ¿Dónde está Anthony Maceira? Nadie sabe. Los drones estaban en Amazon a 75 y se ganaron más del 500%. Lo mismo pasó con las pruebas Fatula. Exacto. Así que está ahí. Ponlo en la nevera. Vamos a descubrir cuánto le cuesta una mascarilla al gobierno de Puerto Rico, porque se la vende un contratista que eventualmente le va a pasar esa ganancia al partido a través de las donaciones. Oficina para el manejo de los edificios públicos, de las escuelas públicas. OMEP es exclusivamente para las escuelas. Así es que vamos a ver qué es lo que va a hacer el gobierno de Puerto Rico, y esto perseguirá a Pedro Pierluisi a donde quiera que vaya. El estado de emergencia se crea precisamente para abrir el chorro del dinero para los contratistas que habrán de pagarle la campaña al Partido Nuevo Progresista en el 2024, y aquellos que colaborarán para que se puedan despejar las deudas que tiene la campaña de Pedro Pierluisi habida en el 2016, en la campaña que lo llevó a ganar con un 32% de los votos. Entonces, hablando del Departamento de Educación y ese estado de emergencia, ¿qué es lo que hace hoy Pedro Pierluisi para también tratar de bajar la tensión de la crítica de que mal utiliza un estado de emergencia de la violencia de género para llamar la atención e equipararla al estado de emergencia de las escuelas? Y siempre planteamos que nos parecía positivo el que el gobernador hubiera ocupado el espacio que nunca quiso ocupar Wanda Vázquez Garcet como gobernadora sucesoral, y mucho menos el gobernador renunciante Ricardo Rosselló Nevares, con relación a la violencia machista y al estado de emergencia, que lo que hace es organizar de manera transversal al gobierno de Puerto Rico y ponerlo a disposición y crear un proyecto de ataque y de trabajo transversal con relación a este problema de la violencia machista. Hoy amanecemos con el comunicado de prensa de las 7 de la mañana de que el gobernador nombró por fin a las organizaciones que habrán de participar en el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género, PARE, que obviamente van a ser parte del cumplimiento de esa orden ejecutiva que establece el estado de emergencia. ¿Quiénes son las organizaciones? La Red de Albergues, representada por Vilmari Rivera, Coordinadora Paz para la Mujer, representada por Vilma González; el Centro Mujer Dominicana, representado por Romelinda Grullón; la Fundación Alas a la Mujer, representada por Sonia Cortés y Proyecto Matria; representado por Amarilis Pagán. En representación de la academia estará el doctor Julio Santana Mauriño, el rector de la Universidad Albizu, y en representación de los medios será la periodista Cintia López Cabán. El gobernador dio las gracias a todo el mundo. ¿Qué es lo que va a pasar con este comité PARE en este momento, después de haber creado la orden? Tiene que evaluar el protocolo de acción para combatir la violencia hacia las mujeres, recomendar mejorarlo y acelerar su implementación, realizar vistas públicas para recibir recomendaciones de todas las ramas de gobierno y de la sociedad, y discutir ideas y planes de trabajo para combatir la violencia. También el comité tendrá que proveer recomendaciones sobre iniciativas para la rehabilitación de víctimas y victimarios. Interesante. Yo me acuerdo de cuando se implementó la ley de violencia doméstica en 1989, que muchos jeringaron las y los que atacaban aquella ley con los famosos programas de desvío
para los victimarios de violencia doméstica. Pues ahora vamos a tener, parece que algo parecido. Con relación a la presidenta del comité, que es la secretaria de la familia, Carmen Ana González Magás, dicen que se ha estado reuniendo con diversos representantes de las agencias de gobierno, porque yo me imagino que con diversas agencias de gobierno no puede ser, porque los edificios de las agencias no son parte de los comités, son las personas. Escritura defectuosa, lenguaje, pensamiento defectuoso. Para supuestamente identificar los recursos que serán parte del comité, hay que ver quiénes van a ser los recursos. Eso va a ser interesante, quiénes en las agencias van a ser parte. Además de promover que cada agencia realice el proceso ordenado de identificar el presupuesto necesario para atender la emergencia. La licenciada Ileana Espada Martínez va a ser la fiscal, es fiscal de hecho, va a ser como la oficial de cumplimiento, la que va a decir están cumpliendo o no están cumpliendo. Fue abogada de la Comisión de Derechos Civiles, fue abogada del pleito Morales Feliciano, interesante, y comenzó su carrera en la División de Litigios Federales allá para el año 1999. Yo creo que esta es una vez más una medida que trae el gobernador, así como, por lo menos una acción que trae el gobernador, así como ayer decía el profesor González Taboada, que Pedro Pierluisi estaba utilizando diferentes elementos en el caso de González Taboada, lo que es la auditoría de la deuda pública, para tirarnos un hueso para ver si nosotros no los chupamos. Chúpense eso ahí a ver si esto cae. Esos son los intentos. Me imagino y estoy segura, porque he estado en ese lado también, cualquier gobernante, cualquier líder de una organización va a tratar de utilizar el momentum para traer información que lo pueda aplacar de las otras crisis. Yo no veo cómo el gobierno de Puerto Rico sale de una crisis cuando ya está metido en otra. Y sobre todo, este tipo de mecanismo, lo más importante es identificarlo. El gobernador hace esto para tratar de aplacar aquello que sabemos que es lo que está ocurriendo con relación, o por lo menos esa es la suspicacia del país, no solamente de los periodistas y las periodistas que hacen preguntas, de que aquella orden ejecutiva va a abrir el chorro de los millones, mientras esta alega que se utiliza bien utilizada para aplacar lo que es un problema de salud pública, que es la violencia machista. Y voy a los comentarios de ustedes. Iris Alicea, ¿qué pasó con el grupo de feministas en construcción, que fueron las más que trabajaron, protestaron para que se diera ese estado de emergencia? Algo pasó ahí. Yo no creo en esto, me parece todo un show. Bueno, Iris Alicea, yo no voy a pasar juicio en este momento sobre el escogido de un grupo que tú me dirás que ahí no hay un grupo súper heterogéneo. Con el grupo Matria, la organización y sus componentes, así como la Coordinadora Paz para la Mujer, no me parece que son grupos que responden al gobierno de Puerto Rico. Nunca lo han sido. Me parece que son grupos que responden favorablemente y asertivamente a las necesidades del movimiento de mujeres y de las mujeres, en este caso hablando estrictamente de la violencia machista. En otros órdenes también participan de los proyectos con relación a las organizaciones de mujeres. Porque hayan sido las más o las menos, además de que me parece que no es justo decir que aquí hay más y hay menos. Aquí hay personas que hacen activismo de una manera versus de otra. Y no por el hecho de que hayan sido más vocales y hayan utilizado técnicas súper legítimas que las visibilizan de otra manera, trabajaron más que las otras. A mí me parece que es injusto plantear eso. Me parece que lo más importante es que hay un grupo que está representado ahí. Yo creo que las feministas y las organizaciones de mujeres que están alrededor de todo esto, incluida la colectiva,
pueden sentir que están representadas ahí. ¿Por qué no? Porque hablan diferente, porque lo expresan de otra manera. Yo creo que ya deberíamos estar hablando más de lo que nos une a lo que nos desune. Que no están las personas que quisiéramos todos ahí, pues que no, es que es imposible. Pero ahora, o sea, yo creo que nos debemos poner también en ir a exigir, y a mí me parece que ahí hay una gente que va a exigir de una manera particular y las otras seguirán en el activismo de la manera en que ellas entienden debe ser activista. Porque no todo es sentarse con la institucionalidad. Eso es un mecanismo y los otros tienen que seguir por ahí. La Juntilla X y la amiga y colaboradora de siempre, Zuly García, no es una persona que necesariamente se va a sentar con la institucionalidad gubernamental a dilucidar los proyectos. Allí tiene que haber una gente. Y acá tiene que haber otra. Y yo creo que eso es importante. Y uno no cancela a la otra. Yo creo que ya deberíamos estar hablando más de qué manera yo voy a participar, de qué manera participan las otras y los otros, y todos tenemos un fin común, que es que este país reconozca que tiene un problema de salud pública con relación a la violencia machista. Carmen Mercado dice, ya el Departamento de Estado debe tener 1 millón de compañías fatulas registradas a 2 semanas que comiencen las clases. Dicen que la fila llega hasta Cagua para registrar más compañías. Eres increíble, pero no lo dudo. El ultraderechista senador federal de Texas, Ted Cruz, tuvo bajo la mirilla intensa por abandonar el estado para irse de vacaciones a Cancún, México, en medio de la crisis energética causada por las tormentas de nieve. La presión fue tan grande que tuvo que regresar anoche. Así es. Totalmente de acuerdo contigo, y lo más interesante es que esa gente hayan vuelto a votar por Ted Cruz. Pero en el 2022 hay elecciones y yo espero que la verdad que lo manden para Cancún, pero de vacaciones permanentes. Porque el tipo, o sea, en medio de la emergencia, esto me recuerda a mí, en medio de la emergencia de María, que Elías Fernando Sánchez Sifonte se fue para un hotel de San Juan y después se fue para Miami. A mí me encanta el compromiso que tienen estos muchachos con el país. Escritura defectuosa, pensamiento defectuoso. Me hiciste reír con lo de los edificios, Cintia Rosario. Sí, y dijo que las que pidieron viajar fueron sus hijas. Exacto. No, sí, es que a mí me encanta también cuando estos políticos hacen lo propio y le echan la culpa a la familia. Yo me voy porque es que mi familia no aguanta esta presión. Yo me voy porque es que la nena está enferma. Como uno que quería ser gobernador y no lo hizo porque supuestamente el hijo estaba enfermo. Las feministas de la colectiva fueron indispensables para el escrito del estado de emergencia. Exactamente. Y eso es una aportación brutal. Gracias, Yadi Carrasquillo, por decirlo. Es una aportación brutal. Y ahí hubo un grupo de compañeras de la colectiva y de compañeras como del Movimiento Amplio de Mujeres. ¿Y qué decidió el Movimiento Amplio de Mujeres? Que se iba a quedar en un espacio diferente en este momento de la lucha y que sean otras las compañeras que ejerzan el trabajo de fiscalización y de participar en pares. A mí me parece perfectamente legítimo. Por eso es que yo quisiera que aun cuando podamos tener suspicacia, podamos hablar de esas cosas que nos unen y que nos sentamos a negociar con coraje, sin coraje, porque eso es básico, fundamental. Egos aquí, egos allá, cómo lo hacemos, diferencias de opinión, diferencias de visión, pero que finalmente todo el mundo quiere lo mismo. Un embustero de 7 suelas, dice Robert Baldwin. Así es, eso no se lo cree ni él. Es temprano para descartarlo, exacto. Hay que ver el proceso, las acciones y decisiones que continúen tomando el gobierno. A esta hora nos vamos a la pausa. Recuerde de la red informativa de todas las estaciones que nos repiten nuestros contenidos periodísticos y que estamos urgiendo de que siga ocurriendo, sobre todo en la radio tradicional, que se hable desde el periodismo. Ahí estamos. Bonita Radio sigue en las redes sociales y en todas sus plataformas digitales. Noticias con Café, hoy viernes 19 de febrero del 2021.
Tampoco quedan descartadas, seguramente le abran las puertas. Claro, no queda descartado nadie. Todos y todas los que quieran luchar por la equidad y por la no más violencia, estamos ahí. Desde los espacios que entendamos estar. Yo, por ejemplo, he escogido desde el espacio público del periodismo, lo que me da, la capacidad que me da estar aquí con ustedes y seguir retomando el discurso de que respetemos la diversidad, de que respetemos y sobre todo apoyemos la equidad entre unos y otros para poder ser un país mucho más empático por la diversidad y la diferencia. Anteriormente había viajado a Jamaica en plena pandemia. Exactamente. Ese es Ted, Ave María. De acuerdo, cada grupo tiene un rol. Eugenia. Hay una resolución de la Comisión de Asuntos de las Mujeres del Senado para investigar la Procuraduría. En reunión con la licenciada Ana Irma Rivera Acento, habíamos 40 individuales y de organizaciones. Estábamos de acuerdo en que no estaban haciendo su trabajo. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, porque ustedes han escuchado a la Procuradora de las Mujeres. Lercy Boria, ¿existe? ¿Estará donde está Maceira y Rivera Chats? No sabemos. Frances M. Segarra Román, buenos días y gracias por tu excelente trabajo periodístico. Gracias a ti por seguirnos y por apoyar el periodismo que estamos haciendo desde Bonita Radio. Milagros Ortiz Ramos, saludos. El movimiento feminista es diverso. Gracias, Sara Benítez. Tenía que ser miembro de la Fundación de Periodismo Siglo XXI. Gracias, Sara. Y es exactamente lo que tiene que pasar. No podemos ser iguales ni heterogéneos ni homogéneos. No. Exactamente. Es importante que haya un gente en su rol de fiscalización desde afuera. El Estado siempre intentará cooptar esfuerzos de sus disidentes trayéndolos a ser parte de su esfuerzo. No creo que pase con gente como la de Matria, pero es importante asegurar la disidencia desde afuera. Eso es estrategia 101. Gracias, Ricardo, por tu comentario. Ustedes no todos se pueden sentar, no todas se pueden sentar con el gobierno a dilucidar y a fiscalizar desde adentro lo que pasa en Pare. Hay que quedarse afuera. ¿Quién va a hacer las expresiones creativas que hace el feminismo puertorriqueño desde hace por lo menos 10 años? Y que denuncia para que la gente lo entienda en sus términos y con creatividad. Hay un grupo que se tiene que quedar afuera. Y me parece, en términos estratégicos, y nosotros difundimos acá la carta que le enviara el Movimiento Amplio de Mujeres al gobernador, de mucha madurez y mucho enfoque estratégico. Porque si se cree el gobernador que por sentar allí a 2 feministas o a 3 feministas que han sido muy vocales y muy puntuales con relación a la crítica de lo que no ha hecho el Estado con relación, valga la redundancia, a la violencia machista, está equivocado que las va a convencer de que vayan a estar de su lado. Está bien equivocado. Que tampoco piense que por abrir la pluma, que nunca lo han hecho, pero en un momento dado sí se hizo, del Estado y de los diferentes programas de subvención a las organizaciones que le dan servicio a las mujeres, las van a callar la boca, me parece que están equivocados. Yo creo que esa parte del feminismo que asumió en algún momento una competencia relacionada con los servicios y que el Estado desde la oficina de la Procuradora les daba fondo, es tan clara que no solamente que eso se acabó, sino que hay que seguir luchando independientemente que les den el dinero. Porque también sabemos que esta procuradora, Lercy Boria, y la anterior procuradora Wanda Vázquez Garcet, utilizó el asunto de los fondos para castigar a las organizaciones que le criticaban la oficina. En ese sentido me parece que todavía hay mucho más que educarse y que ser mucho más asertivo. Hay que tener cuidado con quién uno se retrata. Y las fotos que después le sacan a uno en los medios. Hay que tener cuidado con eso. Por eso es que a mí me parece que hacer pizza con Julia Kelleher le fue bien mal al analista o abogado de la radio tradicional. Porque eso lo perseguirá para toda la vida. Así que todo eso a mí me parece que son estrategias que se van aprendiendo en el proceso. Y yo creo que el Movimiento Amplio demostró tener madurez a este punto. Cuando le envió la carta al gobernador, sabe que no, quédese ustedes allá, nosotras nos quedamos acá.
porque le está diciendo claramente, alguien tiene que estar desde afuera, porque si no, imagínense, ¿qué vamos a hacer? Y si se cree que el pueblo no se va a dar cuenta, también se equivoca. Eugenia, gracias por ese comentario. Yo decía el otro día que yo creo que los gobernantes no entendieron, o todavía están en shot, como dirían en country, todavía están atónitos. Sobre todo la oficina de la Procuradora de las Mujeres, Lercy Boria, Wanda Vázquez Garcet, sobre todo cuando estuvo como gobernadora sucesoral, no han entendido que ya el país tiene otras maneras de mirar. Y de alguna manera es interesante lo que ha ocurrido esta semana con la salida de Alexandra Lúgaro de Victoria Ciudadana, pero sobre todo de lo que hoy insiste es salirse totalmente de la esfera política electoral ahora y en el futuro. Es que el país tiene conversaciones y consume informaciones desde otros puntos de vista que no son los homogéneos que trató de manipular el partidismo político, sobre todo la estrategia de comunicaciones del Partido Nuevo Progresista a través de los diferentes medios de comunicación como se conocían antes. Yo creo que todavía no se dan cuenta, mire, que por eso es que todo el mundo piensa que abrieron el grifo de los millones para favorecer a los amigos del alma. Que aquella mirada del Ricky renuncia, que aquella posición del país cuando asumieron el Ricky renuncia y lo sacaron de la fortaleza, supone hoy una ganancia del país en términos de cómo maneja y cómo consume las diferentes informaciones que todos los días inundan las diferentes herramientas de comunicación, entre ellas las redes sociales. Si no existieran las redes sociales, asuntos como lo de la orden ejecutiva pasaban desapercibidos y solamente habían 4 llamadoras o llamadores en las diferentes estaciones de radio que copan para decir que eso estaba bien y que el gobernador, porque había una estructura que se encargaba de eso. Hay una estructura entre los troles que se encarga de atacar el discurso disidente y sostener el discurso oficialista. Sabemos que hay esa estructura y la maneja muy bien el Partido Nuevo Progresista. Lo que pasa es que ya la gente le cogió el truco, ya la gente sabe cómo es. Ya la gente sabe que los troles están ahí, que existen y que hacen ese trabajo de tratar de desvirtuar y de delinear el discurso de propaganda y demagogia. Pero ya hay dispositivos de contenido que tratamos desde el periodismo de hacer el análisis para que usted lo descubra. Y eso finalmente es lo importante. Como dice, déjenme ver, dice, yo no sé si fue Eugenia que dice, exacto, que ya el pueblo no se lo cree. Y la pizza y el almuerzo con Elías, Yanni Moreno, exactamente. Ese personaje de televisión tiene que tener cuidado porque por un lado denunciaba a los troles, que los troles le caían encima cada vez que él decía algo, pero por otro lado lo veían consumiendo pizza y repartiendo pizza en un ejercicio de relaciones públicas con Julia Kelleher. Y por otro lado, almorzando con Elías Fernando Sánchez Sifonte para después venir a decir que era una persona que tenía elementos de corrupción en todo el trabajo que hacía en el gobierno de Puerto Rico. Es que hay que tener mucho cuidado. Eso es como cuando a mí una vez me preguntaron si una persona del periódico El Nuevo Día, cuando yo trabajaba allí, si las reuniones que yo tenía con mis fuentes se daban en barra. Y yo le dije, sí, yo he tenido que ir a barra, pero no me doy un palo, me tomo una Coca-Cola.
Porque yo bebo con mis amigos, yo no bebo con la fuente. Yo me doy un palo con una persona que yo me pueda sentar en la mesa a hablar y porque tengo empatía, porque lo quiero, porque la quiero, porque hay una relación. Pero no, con una fuente no. Coca-Cola. Tenía una fuente que me decía, bendito, pero tú eres bien barata. Y yo le decía, no es que yo sea barata, es que esto es trabajo. Yo estoy trabajando. Así que yo creo que esas cosas son bien importantes también en cualquier profesión en que estemos. La burbuja en la que andan los políticos no los deja ver más allá. Yo creo que están confundidos, ¿sabes? Yo creo que ellos se están dando cuenta de que algo pasó. Van poco a poco. El Departamento de Educación de Puerto Rico tiene que estar bajo la mirilla del FBI. Pierluisi y Sidre tienen que tener mucho cuidado. Yo no lo dudo. Sayira lo que quiere es llamar la atención, bendito. Sayira se le coló a Victoria Ciudadana. O la entendieron todo o van por todas con la opresión, ilusión y el engaño porque todavía piensan que nos pueden coger de pen, dice Eugenia. Esa mujer es bien hostil y agresiva cuando se expresa. No sé de quién están hablando. Déjenme ver de quién están hablando. En la unión está la fuerza. Todas nuestras acciones son importantes y la diversidad es su fortaleza. Excelente. La mitad de los votantes de Estados Unidos son republicanos de calvo pasado, es cierto. ¿Podríamos hablar en algún momento de la epidemia de criptomillonarios comprando nuestros patrimonios en el viejo San Juan? Me preocupa mucho. Yadi, sí voy a hablar de eso, pero confieso que hoy no va a poder ser. Pero sí voy a hablar sobre eso. Lo que no quiero que se me pase es que hay un brote en la cárcel de Ponce y por lo menos 81 confinados han dado positivo al COVID. Estamos hablando de que Ana Escobar Pavón, la secretaria designada de Corrección y Rehabilitación, ha dicho que son 11 casos de la institución de Ponce mínima y 70 de la institución Ponce principal. Gente, eso es mucho. Destacó que todos los casos positivos fueron ubicados en una misma sección para establecer barreras de control de contagio, evitar que se contaminen otros confinados ubicados en otras unidades de vivienda. Personal de epidemiología trabaja de manera proactiva para controlar la propagación del virus. Mañana se realizarán pruebas moleculares al personal de ambas instituciones correccionales. Aun cuando estos están vacunados. No olvidemos algo importantísimo. El sistema de salud correccional está privatizado. Y de eso sabe la licenciada Ileana Espada, porque ella empezó su carrera profesional a través de ese proyecto de la corporación que manejaba el caso Morales Feliciano en el Tribunal Federal, el hoy fenecido juez Juan Pérez Jiménez que lo administraba. Así es que peligrosísima ese brote en los penales de Puerto Rico. Ya hubo uno en Bayamón, ahora tenemos uno en Ponce de 81 personas. Bueno, nos tenemos que ir. La pizza fue con Kelleher y el almuerzo con Elías, exactamente. La pizza fue, hay imágenes, fue una repartición en medio de una escuela. Cosas que uno no hace, cosas que los periodistas no hacemos, pero los que se entretienen sí lo hacen. Es para que veamos las diferencias. No, vinito y cerveza, dice Gianni Moreno. ¿Y esos casos se incluyen en los datos de salud? Buena pregunta. Imagínense en una barra con Carmen Enid y todos los seguidores de Bonita. Nos emborracha con Coca-Cola. Te quedó bien, Carmen. Qué bueno, me hiciste reír. Gente, me tengo que ir. Son las 8:54 de la mañana. No olvidemos que estos programas están disponibles en todas las redes y plataformas de Bonita Radio, incluida Instagram. Vaya a bonitasradio.net. Allí también, además de los contenidos, puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Puede hacerlo en su ATH móvil, Fundación Periodismo Siglo XXI, la fundación que hemos creado sin fines de lucro para manejar todos los contenidos de investigación, análisis, pero sobre todo multimedia y profundidad que se reproducirán en Bonita Radio. Vaya también a enviar un cheque o giro postal a través de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Todas nuestras plataformas, incluidas podcasts, iVoox, iTunes y Spotify.
y nuestro canal de YouTube, que después que termine este programa, inmediatamente hace una premiere. Éxito. Nos hablamos mañana a las 11 de la mañana, que van a consumir una súper entrevista que le hiciera ayer a la licenciada Yanira Reyes Gil sobre los retos de la profesión legal en Puerto Rico y en el mundo. Y hay un tema que se nos quedó, que prometimos volver a tener una entrevista relacionada, que es lo que puede ocurrir con las escuelas de derecho en Puerto Rico y que está relacionado con unas exigencias de la American Bar Association y que pueden poner en precario la existencia de las escuelas de derecho en Puerto Rico. Nos hablamos mañana a las 11 de la mañana. Éxito. Buen provecho, pásenla bien. Hoy es viernes. Vayan sí a cualquier barra y tómense algo con distanciamiento físico, sobre todo si tienen espacio afuera, al aire libre. Nos vemos mañana. Gracias David Esperón por su asistencia técnica siempre. Y será hasta otro momento. Buen fin de semana igualmente. Hasta luego.